Dicha noche transformó mi existencia de formas que nunca había podido anticipar. El inicio se remonta a una simple petición realizada por mi madrastra. Clara, ¿quién me instó a permanecer en el hogar mientras mi progenitor se desplazaba a su habitual expedición de pesca? Durante ese instante, parecía algo rutinario. En efecto, prácticamente todos los fines de semana nos encontramos únicamente nosotros dos. No obstante, lo que desconocía era que esa velada se convertiría en un acontecimiento de mayor magnitud. Una velada que desafiaría las fronteras de nuestra relación y dejaría una marca indeleble en mi ser. La residencia se hallaba en un silencio que resultaba casi perceptible. Dicha mañana, la evocación del murmullo paterno había desaparecido. El silencio se transformaba en un estado de inquietud. Concluía mi asignación y estaba preparado para descansar cuando Clara me convocó al salón. ¿Podría proporcionar asistencia? El tono vocal era suave, casi excesivamente casual. Es evidente que experimentaba nerviosismo debido a algo. Sin embargo, no lograba descifrar qué era. Experimenté una duda de un segundo. Indudablemente. Requería preguntar mientras me aproximaba a la posición de Clara. Siempre mantenía una actitud serena. No obstante, hoy se percibía una diferencia en el ambiente. Aún no lograba discernir su identidad. Ella sonrió. No obstante, existía un destello en sus ojos que hizo que mi corazón palpitara con mayor intensidad. Siéntate, dijo, mientras acariciaba el cojín a su lado. Realicé lo requerido, experimentando una combinación de incertidumbre y anticipación respecto a lo que se me presentaba. No obstante, Clara era incapaz de negar que la curiosidad comenzaba a consumirla. Se recostó, cruzando las piernas y mirándome con una intensidad que previamente no había percibido. Experimentado un notable crecimiento. ¿Lo sabías?, inquirió, con una tonalidad suave. Sin embargo, las palabras fluían entre nosotros, cargadas de una semántica no expresada. Ya no eres la niña que solía conocer. Mi corazón experimentó un aceleramiento. Esto no era característico de su personalidad. Siempre habíamos mantenido una relación de amistad, casi de manera fortuita. No obstante, en la actualidad se percibía una atmósfera de riesgo. Es probable que murmuras que has cambiado. Considero que ambos estamos al tanto de ello. La forma en que lo articulaba me provocó un estado de estremecimiento. Existía una tensión atípica acumulada en la habitación y no se encontraba claro cómo romperla. Clara, ¿qué estás buscando comunicar?, inquirí finalmente, consciente de la imperiosa necesidad de comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál era el motivo por el cual el aire se percibía tan impregnado de algo no declarado? Temporalmente. No respondió. Simplemente me observó. Sus ojos se dirigen hacia mí, como si buscara identificar las palabras apropiadas. Posteriormente, suspiró y se levantó, procediendo hacia el ventanal. Observó que su progenitor había jugado durante el fin de semana. Susurró mientras sus ojos se concentraban en el patio. Solo estamos tú y yo en este lugar. Expresé mi incertidumbre respecto al rumbo de esta conversación. No obstante, experimentaba una sensación de apretamiento en el nudo gástrico. Ella giró su rostro para mirarme. Su expresión era incomprensible. ¿Sabes? He estado reflexionando. Inició con una voz robusta pero suave. Existen asuntos sobre los cuales he deseado dialogar contigo. Cosas que nunca he tenido la oportunidad de expresar hasta el momento. Presenté saliva. Con resolución. Ella progresó un paso más. Sus ojos se focalizaron en mí. Similarmente a nosotros. Se pronunció. La palabra permaneció flotando en el aire, procediendo a una aceleración en mi pulso. ¿Qué propondría? Esta situación carecía de lógica. Procuré realizar una risa. No obstante, mi voz temblaba. ¿Cuál es el mensaje que buscas comunicar con nosotros? Claramente. Exhibió una sonrisa enigmática que desencadenó un vuelco en mi estómago. ¿Lo ha observado también usted? ¿Es cierto?, su voz interrogó. Un murmullo que reflejaba la evolución de las relaciones entre nosotros.
Ya no somos meramente una madrastra. Mi cognición fluctuaba, intentando interpretar sus palabras, concentrándome en comprender los acontecimientos que estaban ocurriendo. No obstante, existía en mi ser una porción que comprendía con claridad el asunto en cuestión. También había experimentado tal situación. La evolución de los acontecimientos en los meses recientes. Las miradas efímeras. Los toques que se propagaban a lo largo del tiempo. No obstante, siempre había relegado dichas emociones, persuadiendo mi autenticidad. No comprendo a qué se refiere. Me expresé con una voz casi imperceptible. Ella se aproximaba de manera aún mayor. Su presencia resultaba abrumadora. En última instancia, la habitación se percibía considerablemente más reducida. Si lo conoces, manifestó su voz con delicadeza. Sus dedos ejercieron un tacto suave sobre mi brazo. Sin embargo, de repente, elevé mi mirada, intentando aclarar mis pensamientos. Cura. Esto constituye una locura, manifesté con la voz temblando. Eres mi progenitora. No es factible. No es cierto. No obstante, ella no cesó de perseguirme. Reducir la discrepancia existente entre nosotros. Nuevamente, ¿por qué no permitió que sus ojos ardieran con una intensidad que aceleró mi ritmo cardíaco? Ambos somos individuos adultos y no requerimos adherirnos a las normativas establecidas. De ninguna otra parte. Fui capaz de levantar la cabeza, intentando resistir la atracción que me aproximaba. No, esto no es correcto. A pesar de pronunciar dichas palabras, podía experimentar una sensación de desvanecimiento en mi determinación. ¿Y si así? Lo está, replicó. Su mano ejerció una presión suave sobre mi mejilla. El contacto me hizo vibrar en ese instante, provocando una sensación de parálisis. Cause of emotion. Dentro de la trama que se entrelazaba en mi entorno. Tenía la intención de gritar para no distanciarme, para escapar de la habitación y eliminar de mi mente los sucesos previos. No obstante, no podía. Algunos factores me mantenían anclado en dicho lugar. Experimenté un profundo descontento por ello. No conseguía liberarme de la percepción de un desmoronamiento inminente. La tensión en la vivienda había alcanzado un grado insostenible. Cada vez que me encuentro con Clara, se percibía la presión ejercida sobre nosotros, conduciéndonos a un lugar incierto. Los días se transformaron en una especie de borrón. Cada interacción entre nosotros se caracterizaba por un alto contenido de carga. Era como caminar sobre el filo de una navaja. Mantuve la distancia. Se intentó evitar el contacto cercano con ella tanto como se pudiera. Sin embargo, la tarea resultaba compleja. Ella siempre encontraba el método para establecer un vínculo conmigo, de evidenciar su presencia, ya sea por un contacto involuntario en el brazo o por la forma en que me observaba desde el lado opuesto de la habitación. Dicha tensión inherente nunca se disipaba, hasta que se produjo la noche que transformó todo. El padre permanecía inmerso en su labor hasta bien llegaba la noche. Y yo buscaba refugiarme en mi cuarto, adheriéndome a la expectativa de que, al eludir el periodo requerido, todo retornaría a la normalidad. No obstante, en el fondo, era consciente de que tal secuencia no se materializaría. Podía percibir su movimiento a medida que el sonido suave de la televisión se filtraba desde la parte inferior. El reloj registraba cada segundo con una persistencia que dificultaba la omisión de la realidad de la situación. Consideré llamar a un amigo. Se procuraron justificación para abandonar la vivienda. No obstante, algo interrumpió mi avance. En lugar de ello, me encontré de pie fuera de mi cuarto. El silencio que se había instaurado en la vivienda era excesivamente silencioso. En ese instante, tomé la decisión de cambiar todo. Bajé las escaleras, experimentando que cada avance incrementaba mi peso en comparación con el precedente. Clara se encontraba recostada en el sofá, portando una copa de vino. Su mirada desorientada en el medio televisivo. Inicialmente, no reconoció mi presencia. O posiblemente sí. Sin embargo, optó por simular.
No procedía a hacerlo. Dudé al arribar al final de la escala. Incierto sobre lo que decir. Incluso de lo que estaba realizando. Sin embargo, entonces elevó la mirada. Sus ojos se encuentran en contacto con los míos. Y comprendió que no había regreso. La noche se transforma en un enredado laberinto de pensamientos que persisten. Procedió a examinar su voz delicada. Evidentemente. La manera en que lo expresó provocó una aceleración en mi pulso. Similar al primer día. Dije algo más. Me aproximé al sofá y tomé asiento. Dejando tanto margen entre nosotros como se pudo. No obstante. Incluso a esa distancia. La tensión existente entre nosotros era perceptible y no se manifestaba explícitamente. Permanecimos en un estado de silencio durante unos instantes. El único ruido perceptible era el suave zumbido de la televisión. Es posible percibir su mirada en mis ojos. Deteniéndose en mí de tal manera que provocaba una sensación de estremecimiento en mi piel. No tenía conocimiento de cuál sería el siguiente paso. No tenía conocimiento. La búsqueda de palabras apropiadas para romper el silencio sin intensificar la situación. Sin embargo, antes de que se pudiera articular algo, ella retomó su diálogo. He estado realizando una reflexión sobre nosotros. Su voz se deslizó de manera suave. Análogamente a un susurro. Mi corazón experimentó una contracción. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, ella interrumpió mi diálogo. Finalización, ¿cuál fue el motivo por el cual no se atrevió a preguntar? Volviendo para mirarme de manera exhaustiva. ¿Cuál es la razón? Simulamos la ausencia de cualquier entidad entre nosotros. A pesar de que, en esencia, somos conscientes de lo que verdaderamente existe. Sus palabras ejercieron un impacto con la intensidad de un puñetazo en mi ser más profundo. Aspiraba al diálogo. Es imperativo comunicarle que estaba en un error y que ese no era el rumbo que debíamos seguir. No obstante, la realidad era que ya no poseía la energía requerida para continuar con el combate. Además, había experimentado esa singular atracción entre nosotros, que únicamente había experimentado un incremento temporal. Había procurado ignorarlo, persuadiéndome de que no era una realidad. No obstante, ahora, sentado allí con ella, no puedo evitarlo. No podemos llevar a cabo esta acción. Expresé. A pesar de que mi tono vocal carecía de convicción incluso al articular dichas palabras. Era plenamente consciente de la inexactitud. Estaba infringiendo mi propia confianza. Ella se aproximó de manera considerable. Su mano descansaba en el cojín que nos separaba. No habíamos cometido ninguna infracción. Una voz se deslizó en el aire de manera suave y profunda. No estamos infligiendo daño a ninguna persona. Levanté la cabeza, procurando mitigar la neblina que había permeado mis pensamientos. No obstante, su argumento carecía de claridad. Con delicadeza, ella extendió su mano y la colocó sobre la mía. Su interacción genera una chispa electrizante. Energía enérgica que permea mi ser. ¿Quién determina la corrección y la incorrección? Investiga su voz. Su mirada permaneció inmutable. Nunca se distanció de mí. Tragué saliva con intensidad, experimentando la palpitación intensa de mi corazón en mi pecho. Aspiraba a distanciarme y solicitar que se detuviera. Sin embargo, no podía hacerlo. Se encontraba congelado. Atrapado por la intensidad del instante y por las emociones que había procurado ocultar durante un periodo prolongado. No debemos adherirnos a las directrices de terceros. Respiró. A medida que sus dedos evidenciaban patrones suaves en el dorso de mi mano. Tenemos la capacidad de determinar de manera autónoma qué es lo correcto. Procedí a cerrar los ojos. El esfuerzo por mitigar el eco de su voz y la calidez de su toque fue infructuoso. Las barreras que había establecido en mi entorno se desintegraban. Y carecía de estrategias para mitigar esa inminente revelación. Previo a que pudiera pronunciar una palabra. Previo a la identificación del valor para distanciarme. Aún más se aproximó. Sus labios apenas rozaban mi oído. Mientras emitía susurros. Explica que su percepción no es tan intensa.
Sus palabras recorrieron mi columna como un escalofrío. Experimenté una intensa resistencia hacia la respuesta corporal. Aspiraba a capitular. Abrir la boca para manifestar mi descontento. Para manifestar la incorrectitud de dicho hecho. No deberíamos continuar de esta manera. No obstante. En su lugar. No se produjeron palabras. Me encontré girando para mirarla. Manteniendo la respiración en mi garganta mientras nuestras miradas se entrelazaban. El instante se prolongó. A medida que transcurría cada segundo. La tensión entre nosotros se intensificaba. De forma imprevista y sin una planificación anticipada. Me incliné y procedí a besarla. Inicialmente. Fue un contacto suave. Titubeo. Se asemejaba a una exploración conjunta de lo desconocido. Caracterizada por una combinación de incertidumbre y expectativa. No obstante. La intensificación del beso se produjo prontamente. La temperatura entre nosotros se incrementó. Mientras nos entregamos a ese anhelo acumulado durante un periodo prolongado. Mis manos se deslizaron a lo largo de su cintura. Alineándose conmigo. A medida que sus dedos se envolvieron en mi cabello. El mundo circundante se desvaneció. Dejando únicamente a nosotros dos. Experimentando la intensidad del instante. Era consciente de que estaba mal. De que cruzábamos una frontera de la cual nunca podríamos volver. No obstante. No lograba detenerme. No deseaba hacerlo. Al final de nuestra separación. Ambos experimentamos dificultades respiratorias. Nuestros rostros a una distancia de centímetros. Sus ojos. Oscuros impregnados de una sensación ineludible. Manifestaban un anhelo que había deseado durante un largo periodo. He deseado esto durante un largo periodo. Susurró mi piel con su aliento cálido. Y comprendí que también experimentabas dicha sensación. No respondí. No era posible. La verdad resultaba demasiado abrumadora para confrontarla. En lugar de ello, opté por confrontarla. Observé con un movimiento leve. Simultáneamente. Experimenté que mi corazón palpitaba con intensidad en mi pecho mientras el peso de lo que acabamos de experimentar se consolidaba en mí. No obstante. En ese preciso momento. Comprendí que el beso no había concluido, representaba únicamente el comienzo de un proceso más profundo. Es invariablemente posible descubrir más. Posteriormente a aquella noche. Todo experimentó una transformación entre nosotros. Clara ya no representaba la misma figura en mi vida. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Una intensa sensación de calor me recorría. Rememorando las experiencias previas y proponiendo posibles eventos futuros. El clima en la vivienda se percibía tenso. Impregnado de un secreto que ambos teníamos conocimiento. No obstante. No nos atrevíamos a admitir de manera explícita. Los días transcurrieron inmersos en un silencio denso y desolado. La estrategia más efectiva parecía ser mantenerme alejado. No obstante. Era inviable eludirla completamente. Cada contacto táctil de su mano. Cada mirada efímera. Se percibía como una chispa con la capacidad de activar la tensión que burbujeaba inmediatamente debajo de la superficie. Se estaba consciente de que los acontecimientos estaban incorrectos. Sin embargo, existía una atracción entre nosotros que se resistía a ser desatendida. Independientemente de la magnitud de su esfuerzo. Una tarde. Durante la ausencia de padre. La incomodidad de la vivienda se volvió insostenible. Procedía de un lado a otro en el espacio. Buscando distracciones mediante la televisión. No obstante. Mis pensamientos persistían en retornar a ella. La memoria de ese beso. El sentido que sus labios habían ejercido contra mí. De manera similar a como mi corazón había palpitado desbocado. Era excesivo. Me odiaba por reflexionar sobre ello. No obstante. No lograba detenerme. Justo cuando percibía una posible pérdida de la cabeza. Ejecuté sus pasos. Tras mí. Me reincorporaba y encontré a Clara en la puerta. Su semblante representaba un enigma. Por un momento. El espacio fue dominado por el silencio. Y ninguno de los dos individuos se atrevió a señalar la tensión que nos envolvía.
Se trataba de una carga. Un peso que se acumulaba con cada palabra no articulada. Resulta esencial establecer un diálogo, manifestó. En última instancia. Su tono vocal era suave. Casi inerte. Consciente de la necesidad ineludible de este diálogo. A pesar de mi falta de preparación para enfrentarla. Indudablemente. Respondí con una garganta plena. Es imperativo que lo realicemos. Se aproximó con celeridad al sofá y procedió a sumergirse en él, exhibiendo un suspiro que parecía transportar la carga de sus reflexiones. Seguí su dirección, situándome frente a ella. Preservar una distancia adecuada. Mi corazón palpitaba con intensidad en mi pecho y me encontraba incapaz de mirarla directamente. No sabía cómo comenzar. ¿Qué afirmar para mejorar esta situación? Comprendo que las circunstancias han experimentado variaciones. Inició con sus manos entrelazadas. No deseo que experimente sensaciones de incomodidad. Es lo último que deseo. Intenté absorber la saliva acumulada en mi boca. Reconozco que mis emociones constituyen un enigma. Mi voz se despliega como un susurro suave. Deseo señalar que esta situación no es común. En realidad, no deberíamos enfrentar tal situación. Clara desvió su mirada hacia sus manos, manifestando una expresión de inquietud. Comprendo. Esto no es algo que podamos simplemente pasar por alto. No. Efectivamente. No disponía de una respuesta para ella. La realidad era contraria. Conocía que se presuponía que debíamos llevar a cabo todo. Experimentaba malestar. Sin embargo, existía una porción de mí que no deseaba que se revelara. La localización de las palabras apropiadas resultaba inviable. Experimentar la comprensión. No obstante, las emociones estaban presentes. Indiscutibles y genuinas. Se observó una prolongada ausencia entre nosotros. Con la carga de lo que permanecía inadvertido. Podía identificar la acumulación de tensión. Esa atracción arriesgada que nos había orientado desde el comienzo de este recorrido. De esta manera. Previo a su capacidad para frenar. Exclamé. También experimento dicho sentimiento. Las expresiones verbales emergieron de mi boca antes de que pudiera retirarlas. Una vez articuladas. No existía método alguno para su erradicación. Clara se alzó para encontrarse conmigo y en ese instante comprendí que no había vuelta atrás. Habíamos traspasado un umbral y ahora nos hallábamos al borde de un escenario de mayor riesgo. Inicialmente, la ausencia de palabras fue total. Su mirada desveló toda la comprensión requerida. Existía una llama en dicho espacio. Un anhelo que resonaba con mi ser. Esto me generaba un sentimiento de temor. No obstante, simultáneamente me generaba una emoción inexplicable que no podía ignorar. No podemos continuar con esta situación. Manifesté mi voz con temblor. A pesar de que al articularlo, no estaba completamente convencido. La mirada de Clara permanecía inmutable en mí. Lo tenía claro. Susurró. Pero ya hemos llegado. No parecía que la habitación estuviera excesivamente pequeña. Aire. Pesado y autoritario. Me exhortaba a huir. A distanciarme lo más posible de él. No obstante, mis pies permanecían anclados, impidiendo progresar. Me hallaba inmerso en un laberinto. No debido a su culpabilidad, sino a mis aspiraciones internas. La conexión que establecíamos era intensa. Es casi inviable ignorar en aquel instante. Al percibir lo que estaba sucediendo. Ella acercó su rostro a una distancia de escasos centímetros de mí. La temperatura y la delicadeza de su aliento acariciaban mi piel. Durante un instante breve. Mi corazón palpita con intensidad en mi pecho. Visualicé la posibilidad de mitigar la situación. Se recomienda alejarse y concluir esta discusión antes de profundizar en el tema. No obstante, en ese preciso momento, el beso fue distinto. En esta ocasión, no se observó vacilación ni inseguridad. Había experimentado una tensión acumulada debido a la tensión contenida durante un periodo prolongado. Le proporcioné un beso sin reflexionar. Mis manos reposan sobre el sofá.
aferrándose a la tela para asegurar mi anclaje. No se refería a conceptos de amor ni afecto. Se trataba de una necesidad enérgica y feroz que ninguno de nosotros podía controlar. Mi corazón palpitaba con intensidad. Mi cognición. Un torbellino de reflexiones sin paralelo. Todo lo que tenía claro era que, durante ese instante, no había retrocedido al momento de nuestra separación. Ambos se encontraban sin aliento. Frentes. Respaldados mutuamente. El peso de lo que habíamos realizado flotaba en el aire. No obstante, ninguno de los dos individuos se esforzó por interrumpir el instante. Es imperativo que procedamos a detenernos. Dije nuevamente. Pese a la tenue tonalidad de mi voz. De manera insuficiente. Clara percibió su aliento. El calor se experimentaba en mi piel. Lo tenía claro, susurró. No obstante, resultaba sumamente complejo. Afirmé que no había más que añadir. Nos encontramos inmersos en esta trampa. Lo que habíamos entrelazado. A pesar de las repetidas afirmaciones de que era imperativo realizar un alto. La vinculación entre nosotros mantenía su persistencia. Fue en ese instante cuando todo evolucionó. Ella se aproximó nuevamente a mí. No logramos prevenirlo. Todo ocurrió con la misma velocidad con la que había comenzado. Finalizó. La intensidad de la situación parecía superarme. Mientras que ella parecía estar completamente desvinculada de ella. Al concluir, dedicó una sonrisa, evidenciando que había experimentado un gran afecto por parte de ella. Las jornadas subsiguientes se desarrollaron en un borrón. Intentamos comportarnos de manera ordinaria, simulando la ausencia de incidentes. No obstante, la tensión existente entre nosotros era palpable cada vez que la observaba. Experimentaba la misma onda de calor. Era la misma atracción peligrosa. Se asemejaba a estar rotando el uno alrededor del otro, anticipando el momento en que finalmente se materializaría. Consciente de que únicamente era una cuestión temporal. Un día, cuando mi progenitor permaneció en su labor hasta la tarde, me encontré en la cocina, con el objetivo de distraerme de la preparación de la cena. No obstante, el silencio en la vivienda resultaba ensordecedor y dificultaba la concentración. Cada vibración aparentaba resonar, rememorando el peso de nuestras acciones iniciales. No se percibió su entrada. No obstante, cuando me giré, estaba allí, fundamentado en el marco de la puerta. Observándome con esa misma expresión incomprensible, ¿requiere asistencia?, interrogó. Su tono informal. No obstante, se encontraba algo oculto bajo su superficie. Se produjo un incremento en mi frecuencia cardíaca. Me encuentro en un estado de malestar. Respondí, mientras mis manos experimentaban temblor. Ella se aproximó a mí, manteniendo una proximidad excesiva hacia mi ser. Intensidad. Está totalmente seguro. He realizado un esfuerzo por ingerir saliva. El objetivo es lograr un equilibrio en el contexto de la tensión. Clara. We are incapable of starting. No obstante, procede a cortarme. No se requiere ninguna acción. Lo afirmo con suavidad. Sus ojos se encuentran fijo en mí. No obstante, ambos teníamos conocimiento de la ubicación de este asunto. Las palabras permanecieron en suspenso entre nosotros. Pesadas y concluyentes. Deseo comunicarle que estaba equivocado. Pero no podía hacerlo. En esencia, sabía que tenía razón. Nos encontramos allí en silencio, con la separación entre nosotros disminuyendo con cada segundo transcurrido. Por ende, previo a darme cuenta, ella me estaba nuevamente besando. Fue veloz, casi efímero, pero adecuado, para revitalizar todo lo que habíamos procurado reprimir. Mi corazón palpitaba con intensidad en mi pecho. Comprendí que esto representaba únicamente el inicio. Las semanas subsiguientes consistieron en un cúmulo de instantes adquiridos y miradas efímeras. Se asemejaba a residir en dos universos divergentes, uno en el que todo parecía normal y otro en el que Clara y yo nos encontramos constantemente al borde de un fenómeno incontrolable.
La magnitud de nuestro secreto era insostenible. No obstante, a pesar de que insistía en la necesidad de pausa, insistía en la necesidad de poner fin a esta situación. Continuaba ocurriendo cada vez que el padre se desplazaba a sus labores o permanecía fuera hasta la tarde. La tensión entre nosotros se intensificaba con cada interacción. Me encontraba en la misma estancia que ella y no requería interacción verbal. Ambos éramos plenamente conscientes del desenlace previsto. Resultaba preocupante la facilidad con la que se había incurrido en esta circunstancia. Cada roce, cada percepción, era perceptible. Parecía que habíamos cruzado una línea invisible. Sin embargo, nunca resultaba suficiente para que ninguno de los dos emprendiera una retrocesión. Por el contrario, nos aproximamos más. Como si algo más grande que nosotros nos orientara a través de este trayecto. Una tarde de sábado. El ambiente doméstico se percibía particularmente denso. Mi progenitor participaba en un evento corporativo y no regresaría hasta la noche. Experimenté la transformación desde el momento en que abrí los ojos esa mañana. La expectación silenciosa que se había transformado en algo demasiado conocido conforme transcurrían las horas. Clara se encontraba en la cocina. Al momento, observé su labor de limpieza de platos. No obstante, parecía poseer la seguridad de mi presencia. Dado que no experimentó inmutación al oírme, permanecí junto a la puerta, examinando de manera silenciosa. La incertidumbre respecto a qué palabras pronunciar o qué acción adoptar se había transformado en una rutina. Este insólito baile en el que nos encontramos confinados. El procedimiento estaba ejecutado de manera excepcionalmente precisa. Ella cerraba el grifo y se secó las manos con una toalla antes de volverse hacia mí. Por un momento, ambos permanecimos en un silencio abrumador, cargado de todas las emociones que no logramos expresar. ¿Te encuentras bien? Su tono suave formuló una pregunta, mientras sus ojos se dirigieron hacia mí. No lo encontraba. No había estado con él durante un periodo prolongado. No obstante, ¿cómo podía aceptarlo? ¿Cómo se podía caracterizar la tempestad que se desataba en mi organismo? La perpetua contienda entre lo que se considera correcto y lo que no lo es, no tengo conocimiento. Concluí respondiendo, con una voz casi imperceptible. Clara se aproximó a mí, deteniéndose a una distancia de unos pasos. He estado contemplando sus palabras deliberadas y lentas. Tal vez deberíamos discutir sobre los sucesos que ha estado experimentando. Consideré, sin estar seguro de que deseo mantener este diálogo, ¿qué habría que señalar que no habíamos manifestado previamente mediante nuestras acciones? No obstante, ella no mostró disposición para retroceder. Sabía que no podía eludirlo de manera definitiva. Interrogante. Con la emoción en la mano. Con un profundo suspiro. Se frotó la frente con el dorso de la mano, experimentando la presión inherente al instante. No poseo certeza respecto a este asunto. Es posible que sea el momento de investigar la dirección que está adoptando esta situación. No podemos continuar con esta existencia de apariencias. Experimentando. La realidad no se alinea con lo que anticipaba. Tenía razón. A pesar de su resistencia a admitirlo. ¿Cuál es su perspectiva respecto a su trayectoria futura? Interrogué con una voz más incisiva de lo previsto. Clara experimentó un cambio abrupto. De manera sutileza. No obstante. No tengo la certeza. Reconoció. No obstante. Estoy convencida de que no podemos seguir de esta manera. Mientras caminaba sin rumbo, procedí a pasar una mano por mi cabellera, experimentando una acumulación de frustración en mi interior. ¿Cuál es el deseo que albergo hacia mí? Expresé una liberación abrupta. No existía un sentimiento de enojo hacia ella. No simplemente no proporcionaba las respuestas anticipadas. No puedo afirmar que esto es correcto o concuerdo con ello. Debido a mi falta de compromiso. No me siento cómoda con esta situación. Su expresión se modificó y se aproximó un poco, recortando la separación entre nosotros. No deseo que lo aceptes. Exhibió su voz. Únicamente deseo que mantengas una autenticidad tanto contigo mismo como conmigo. Sus palabras ejercieron un impacto visceral.
similar a un impacto directo en el estómago. Era plenamente consciente de su auténtica intención comunicativa. Había estado engañándome durante un periodo prolongado, aparentando que esta era únicamente una fase que se disiparía si lo ignorábamos adecuadamente. No obstante, el hecho evidente era que no podía cesar de reflexionar sobre ella. La imposibilidad de desearla representaba un desafío. A medida que se esforzaba por resistir, esa necesidad se intensificaba. No tenía conocimiento de cómo abordar dicho conflicto. Admití, con la voz en estado de temblor. Estoy indecisa sobre cómo expresar sinceridad en este contexto. Clara extendió su mano. Música. Música. En esta ocasión, descansábamos en pie. El beso no fue precipitado ni acelerado, sino lento y deliberadamente lento. Se asemeja a un intento mutuo de adherirnos a un objeto que se nos escapaba entre los dedos. Al final de nuestra separación, su frente descansó contra la mía y permanecimos en silencio. Nuestras respiraciones se entrelazan en el reducido espacio interpersonal. Podía percibir su ritmo cardíaco acelerado y errático, similar al mío. ¿Cuáles son nuestras acciones? Resurreré. Más para mí que para ella. Tenía conocimiento de que su duración era inalcanzable. Conocía que eventualmente se requeriría una sesión. No obstante, aún no se encontraba preparado para afrontar dicha situación. Por lo tanto, un día, se produjo un desmoronamiento total. Estaba sentado en la sala. La televisión en funcionamiento. No obstante, permanezco en silencio, con mis pensamientos muy distantes. Clara se encontraba en la altura. El progenitor anticipaba que llegaría tarde otra vez. Sin embargo, no prestaba atención a la hora establecida. Se encontraba excesivamente inmersa en mi propia mente. El sonido de la puerta principal al abrirse me sacó de mis pensamientos y, por un momento, el pánico ascendió por mi pecho. Confío en mí mismo. No había previsto la llegada anticipada de mi padre, por lo que me apresuré a levantarme. Sin la capacidad de preverlo. Había traspasado el umbral de la estancia. Sus ojos examinaban cada espacio previo a fijarse en mí. Hola. La tonalidad de su voz era despreocupada, a pesar de que existía un tono que no lograba descifrar. ¿Cuál es la acción en curso, solo mediante el visionado de televisión? Respondí con una expresión tensa, intentando enmascarar el pánico que me consumía. Mi corazón palpitaba con intensidad. El sentimiento de culpa me consumía como un cable expuesto. Él no parecía reconocerlo. Quizás optó por ignorarlo. Se acomodó en el sofá, zapatando entre los canales como si fuera una noche adicional. Intenté calmarme y persuadirme de que todo estaba en perfecto estado. No obstante, la carga de lo que ocultábamos ejercía una presión sobre mí, ocasionando una asfixia. Clara descendió las escaleras unos minutos después, exhibiendo una actitud meticulosamente impasible. Saludó a su progenitor como si nada ocurriera. Se encontraba en un estado de malestar, como si la situación fuera completamente normal. No obstante, podía detectar la tensión en sus ojos, así como en el movimiento nervioso de sus manos hacia los lados. La cena de esa noche se reveló como un auténtico tormento. La conversación se percibía como artificial y pesada, especialmente cada vez que el progenitor hablaba. Una atmósfera de opresión permeaba el entorno. No conseguía mantener la mirada de Clara. Sin embargo, tampoco podía desviar mi atención de ese nudo de temor que se apretaba en mis pectorales. Sostení la hipótesis de que podríamos dormir sin interrupciones. Quizás habíamos logrado preservar la apariencia en una ocasión más. Sin embargo, mientras recogíamos la mesa, Papa se giró abruptamente hacia mí con una expresión que no lograba comprender. Ha dedicado un tiempo significativo en el último encuentro con Clara. Su tono vocal era sereno, pero cargado de curiosidad. Mi corazón experimentó una parada. Observé a Clara. Su palidez evidenciaba la sensación de temor que la envuelve. Con una apertura ocular desmedida, experimenté un intento de balbuceo, intentando mantener la voz firme.
La mirada paterna se posó en mí durante un instante prolongado. Experimenté una transformación en el aire de la habitación. ¿Existe alguna información que desee compartir conmigo? Inquirió con una aparente serenidad. No obstante, existía un matiz en su tono vocal que heló mi sangre. Inicié la articulación de mis palabras con el objetivo de proporcionar una respuesta. No obstante, las palabras no lograron fluir adecuadamente. Mi mente aceleraba su ritmo en búsqueda de algo. Cualquier estrategia que lograra mitigar todo esto. Sin embargo, las palabras se me escapaban. No era capaz de engañar. No en el instante en que la verdad emergía entre nosotros. Tan cerca de ser desvelada. La mano de Clara ejerció una caricia sobre mí. En la parte inferior de la mesa. Una súplica. El silencio se elevaba. No obstante, solo acentuó la intensidad de la culpabilidad. No permití que mi voz se desvaneciera en un susurro. Prácticamente inaudible. No hay problema. Padre. Durante un extenso periodo. No emitió ninguna palabra. Simplemente me observó con sus enigmáticos ojos. Durante ese silencio, comprendí que él también lo comprendía. A medida que persistía en la intensidad de su mirada, comprendí que no había método de evasión de lo que ya había comenzado. A pesar de que las palabras ocultaran la verdad, permanecía en ese lugar, esperando, y persistiría en perseguirme, independientemente de las numerosas tentativas de evasión.